Bendiciones, queridos amigos y hermanos. Qué alegría poder compartir en el día de hoy. Tengo, algunas noticias que darle, algunas cosas, eso lo voy a dejar para más adelante. Hoy tenemos mucho trabajo, así que realmente quiero comenzar rápido porque pretendo cubrir los capítulos 5 y 6 en el día de hoy. Nos corresponde el capítulo 6 en la primera carta a los Corintios. Yo quisiera avanzar un poquito en ella y cubrir pues esos dos capítulos para allá en nuestro próximo estudio bíblico entrar directamente al capítulo 7. Es que tenemos otro grupo de estudio, ese es el grupo de los miércoles y quiero de alguna forma estar al día, al mismo ritmo, que estemos en el capítulo 7 ambos grupos, este grupo y el otro grupo en el capítulo 7. Bueno, vamos al capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Y si usted está por primera vez sintonizando el estudio bíblico virtual, bueno, le queremos decir bienvenido, gracias por estar ahí. Si usted es de los que nos acompaña regularmente, igualmente le damos la bienvenida en el día de hoy. La bendición del Señor sea sobre usted de manera sobreabundante. Perdón, ¿qué le quería decir? Le quería decir que nos puede escribir, se puede comunicar. Estos estudios bíblicos son interactivos, nos gusta responder a las preguntas que vamos recibiendo. Muchas de las preguntas que nos ponen por escrito, pues yo las intento responder, las intento contestar aquí durante los estudios bíblicos. Es decir, que esté muy atento si usted es de los que ha puesto alguna preguntita con respecto a alguno de estos capítulos o alguna cosa de la vida. Yo le contesto en los estudios bíblicos, aunque no mencione su nombre, aunque no aluda directamente a su problema, a su situación de forma personal, pero de alguna forma le hacemos llegar una palabra que aplique. Si nos quiere escribir, ahí en la parte baja de su pantalla está la dirección Díaz Pavón. Sí, ahí dice en vivo @diazpavon.com. En vivo @diazpavon.com. Vaya allí y coloque su petición, vaya allí y coloque su comentario. Siempre les hago recordar que yo no los puedo ver, solo ustedes me ven a mí. Yo sé de ustedes a través del correo electrónico que me envían. Yo no sé cuánta gente está conectada, aunque me pasen un informecito de cómo va conectándose gente en diferentes lugares y eso me anima, me entusiasma, pero solo sé que usted está allí cuando usted nos hace llegar una notita. Así es que si puede, en el día de hoy, por favor, vaya ahí a ese correo electrónico que está debajo de usted, dele allí y de una vez podrá enviarnos en vivo su comentario. Así dice, en vivo @diazpavon.com. Amén. Capítulo 5, primera carta a los Corintios. Si tiene su cafecito o su tecito, pues puede compartirlo conmigo en esta noche. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Mire, esa introducción del capítulo 5, ese arranque del capítulo 5 es como para pensar a quién le estará hablando el apóstol, porque no debe ser a una iglesia. Bueno, pues sorpréndase con esto. Le está hablando a la iglesia en Corinto, a los corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué cosa espantosa. Se nombra, se dice, se cuenta, se comenta que entre ustedes hay fornicación. Y dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. La idea es ni los no creyentes, ni los ajenos, ni los paganos siquiera, tienen cosas tan terribles como las que oigo que suceden en la iglesia. Pablo está asombrado porque aún entre los no creyentes este tipo de pecado es escaso. Y es sorprendente que en un ambiente cristiano se den unas experiencias de pecado de esta naturaleza. Y mire lo que dice entonces, tanto
que alguno tiene la mujer de su padre. Claro que Pablo está aludiendo a un caso en particular donde un hermano tiene la mujer de su padre, un miembro de la iglesia, un asistente, una persona que estaba allí, tiene la mujer de su padre. Qué cosa horrible, la mujer de su padre, claro. Uno piensa, la mujer de su padre es la madre. Bueno, no necesariamente, ya usted sabe. No está hablando aquí de la madre, porque si fuera de la madre, entonces diría que alguien está con su madre, tiene a su madre de amante o de mujer y sería todavía terrible, pero no dice así, no dice así, dice la mujer de su padre, lo que nos hace entender que no es la madre de él, es otra esposa del padre. Bueno, de repente enviudó o se divorció o tenía más de una. Lo cierto es que este tiene la mujer de su padre, la mujer de su papá. Ahora él acaba de tomar. O este es un hijo ilegítimo fuera del matrimonio y ahora vino y tomó la mujer de su padre. La forma que está escrito probablemente nos indica que este padre estaba muerto. Seguramente la mujer había enviudado y este hombre, este señor decide tomar la esposa de su padre que quedó viudo, y para Dios, ante los ojos de Dios y ante los ojos del apóstol, es una cosa aberrante, es una cosa espantosa que un individuo se atreva a hacer algo como eso. Y él de repente podía argumentar, bueno, ya no es la esposa de mi padre, ya no está con él. Sí, pero fue la esposa de su padre. ¿Cómo va a tomar a la mujer de su padre? ¿Cómo le va a tomar la esposa a su papá? Esto es una situación vergonzosa. Ya desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se comenta, Dios le da instrucciones a Moisés sobre qué hacer en casos como este. Es decir, que no era extraño para Israel la experiencia. La experiencia había ocurrido en alguna otra ocasión. Fíjense que en Deuteronomio 22 y versículo 30 dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. No va a tomar la mujer de su padre. No se refiere en ese versículo a la madre del individuo, sino a la otra esposa de su padre, a la nueva esposa probablemente. Deuteronomio 27, versículo 30. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Una maldición que un hijo se atreva a tomar esa mujer que fue de su padre o que es de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. El señalamiento ahí no es por el adulterio, lo llama fornicación porque la acusación no es por adulterio, es decir, probablemente el padre estaba muerto, por eso es una fornicación, no es un adulterio directamente, aunque el adulterio es una forma de fornicación, pero no lo llama adulterio directamente como lo llamaría si el padre hubiese estado vivo, pero probablemente estaba muerto. Pero para Dios es abominable que un hombre tome la mujer de un familiar tan cercano como un padre. Es espantoso. Pero en la iglesia en Corinto había esa situación y los hermanos habían desarrollado una tolerancia para con esa condición de pecado. Vamos a seguir leyendo. Y vosotros estáis envanecidos. No es solamente que la toleraban, pero se sentían envanecidos. ¿Cuál es la idea de que se sentían envanecidos? Fíjense que es en plural. Vosotros, ustedes, la iglesia, estáis envanecidos. Ese envanecimiento plural que aparece en el versículo 2 es un orgullo corporativo como iglesia. ¿Y cómo se pueden sentir orgullosos de un pecado como este? Se pregunta todo el mundo. Bueno, probablemente porque ellos querían hacer ver al mundo que eran tan maduros. Se da cuenta que en el día de hoy hay gente que peca, que hacen cosas de esta naturaleza y se sienten
orgullosos de su conducta, se sienten orgullosos de su pecado. Gente que se siente orgulloso de lo que hacen, de lo que están haciendo. Esto también. Y lo trataban de conectar de alguna manera con un sermón de madurez. Nosotros somos gente de mente abierta. ¿Cuántos han oído esa frase? Oh, sí, yo soy una persona de mente abierta. Sí, pero ¿abierta a qué? Hay que tener la mente abierta a Dios, pero no la mente abierta al pecado. No la mente abierta a una cosa tan fea como esta. No, eso no es mente abierta. Eso se llama carnalidad, eso se llama pecado y el apóstol está tronando contra esa actitud. Y vosotros estáis envanecidos, se sienten orgullosos de esa vagabundería. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Más lejos de estar orgullosos de ese pecado, tendrían que estar tristes y lamentándose y pidiéndole a Dios que sea quitado de en medio nuestro la persona que está cometiendo o que ha cometido una acción como esta. Tendríamos que pedir: Dios mío, saca a este hombre de aquí, corrígelo, llévalo, sánalo, repréndelo de alguna forma. Pero este individuo participaba activamente en la vida de la iglesia, y esto es lo que tiene ofendido a Pablo. Ese quitar de en medio nuestro no significa que lo van a matar. No sé. Bueno, Dios podría quitarle la vida y quitarlo de esa manera, pero la iglesia tiene la autoridad de a un hombre en una condición de pecado o a una mujer en una condición de pecado como esta, sencillamente marginarlo o decir no puede participar en ciertas funciones. Este individuo parece que tenía algún tipo de influencia o de liderazgo en la iglesia y participaba abiertamente. No podemos prohibirle a un pecador que llegue a una de nuestras reuniones, pero podemos prohibirle que pretenda ser diácono, que pretenda servir, que pretenda predicar, que pretenda participar en el culto activamente en términos de querer ministrar a los demás, porque su vida y su testimonio no son apropiados, no los respaldan para él ser un ministro. Hay que tener para con él la actitud que se tiene hacia un pecador. Te amo, te queremos, pero tienes que cambiar, tienes que ser transformado si quieres ministrar, si quieres participar en la vida de esta iglesia. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que ha, y esto es feo, al que tal cosa ha hecho, al que ha hecho, el que tiene esa conducta. Sí, estamos hablando de obras. No hay que pensar que las obras no son importantes, porque decimos, bueno, somos salvos por gracia, pero el tema aquí no es tanto salvación como vergüenza, inmoralidad dentro de la iglesia que tiene que ser corregido. Que si para este hombre hay posibilidades de salvación, pues claro, si el tema que se trata aquí no es si el hombre es salvo o no es salvo, es que está mal, que hay que corregirlo, que hay que reprenderlo. No podemos ser tan suaves con una actitud de pecado tan vergonzosa como esta. Es necesario corregir a aquellas personas que tengan que ser corregidas en nuestras iglesias. Dios se ocupa de eso y quiere que nosotros nos ocupemos también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos nosotros y vosotros, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Un alto. En primer lugar, Pablo viene hablando de una participación de él en espíritu y en mente y en corazón. Aunque está a la distancia, le dice, tomen una acción porque yo estoy con ustedes. Yo los respaldo, es lo que está diciendo. Ahí no está hablando de ninguna experiencia mística donde él se va a trasladar espiritualmente de donde está hacia este lugar. No piensen eso, que eso no está sostenido allí. La idea allí es simplemente que Pablo en su corazón los acompaña y los apoya, los respalda
respalda en la acción que puedan tomar contra esta conducta pecaminosa. Y entonces utiliza una frase muy, muy fuerte en el versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero escuche bien, fíjese que cuando uno dice entregado a Satanás, la gente dice ya al infierno eterno. Pero dice para la destrucción de la carne, cuerpo, la destrucción de su cuerpo de pecado, a lo mejor golpes físicos. El propósito es destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto es impresionante, porque cuando decimos que se le entregue a Satanás, inmediatamente consideramos un desecho permanente que termine en el infierno. Pero de eso no es de lo que está hablando Pablo. Pablo no está hablando de la perdición del tal hombre. Pablo no está hablando de mandarlo al infierno. Fíjese que dice, a fin o con el propósito de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, en el día del fin, cuando finalmente estemos con Él, que este hombre sea salvo. Pablo piensa que la iglesia puede hacer algo para corregir este pecado y que el tal hombre sea salvo. Y lo que Pablo dice de entregarlo a Satanás es como si la iglesia le quitara esa protección, esa cobertura, la cobertura y la protección que da nuestra hermandad, estar cerca, vivir en comunión. Es como si le quitara esa protección y permitiera que vinieran azotes y golpes sobre este hombre. Es un castigo a la carne, es un castigo físico para que su alma sea salva. Es decir, que sí es verdad que Dios puede utilizar en algún momento el castigo y la represión física para que haya un beneficio espiritual. No es buena vuestra jactancia, ese orgullo que tienen. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Con un pecadillo se afecta todo nuestro ser. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ok, este versículo es necesario entenderlo bien. Estamos hablando del versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué voy a hacer lo que ya soy? Bueno, porque lo soy en términos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fíjese que el tema es ese. Como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Somos nueva masa por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que ya pagó el precio para que yo sea nueva masa, para que tenga efecto en mí, tiene que encarnarse en una experiencia práctica. Limpiaos de la vieja levadura, límpiense para que sea nueva masa como sois. Es decir, para que en la práctica se experimente lo que ya es una realidad en el Calvario. Ya Cristo pagó para que usted sea nueva masa. Es necesario limpiarse, es necesario tener acción. Este hombre, Pablo está diciendo, es nueva masa, pero está sucio. Es nueva masa por lo que Cristo hizo en el Calvario, pero necesita limpiarse para que aquello que es una realidad espiritual venga a ser una realidad práctica en la vida de este hombre. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, como este pecador, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así es que se celebra la Pascua, así es que se celebra la fiesta, con panes de sinceridad y de verdad. Claro que es una metáfora, está hablando de la actitud del corazón, que seamos sinceros y que seamos verdaderos, que seamos auténticos. ¿Qué es esto? Bueno, esto es que en la práctica
vivamos lo que creemos en el corazón y lo que sucedió en el Calvario. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Vamos a cambiar de tema aquí. Cuando él dice os he escrito por carta, está diciendo, antes de esta, la primera carta a los Corintios, hubo otra carta. Ya Pablo le había escrito a la iglesia en Corinto carta que no existe, carta que se perdió, carta que no hemos conocido, ¿sí? Es decir, que las cartas que están en la Biblia no son las únicas cartas que Pablo escribió. Pablo escribió otras cartas que no están en la Biblia, que no han aparecido, que no sabemos de ellas. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. No le está diciendo, no con los fornicarios del mundo, porque son tantos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los avaros. Incluye no solo fornicarios, no se juntéis con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Si le digo que no se junte con los fornicarios de cualquier parte del mundo, entonces tendrían que salir del mundo porque el mundo está lleno de avaros, de fornicarios. Pero le dice, mire el verso 11, lo explica, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y probablemente cuando dice comáis se refiere a la participación del ágape, la fiesta que tenían, la fiesta de amor que se tenía. Le está diciendo que no se junte, que no comparta con él en su condición, en su pecado, con el avaro, con los ladrones, con los fornicarios. No le está diciendo que no puede estar al lado de él, porque esta gente venía a la iglesia, pero le está diciendo que no se haga partícipe con ellos en su conducta, que esa gente no desarrolle un ministerio conjunto con los otros hermanos. A esa gente, porque están en esa condición de pecado, hay que mantenerlos a cierta distancia. Hay que decirle hasta dónde pueden llegar. No los estamos echando, pero los estamos limitando y diciéndole no podemos y no queremos participar de esa conducta pecaminosa. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? No podemos juzgar a los de afuera, no podemos decir que aquello es impropio, incorrecto, cuando adentro tenemos gente haciendo lo mismo y no le decimos nada. Pues si reprendemos a los de afuera y le decimos al de afuera la fornicación es mala, ¿cuánto más a los que están dentro de la iglesia y están en esa condición y en esa práctica pecaminosa? Hay que decirles. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Los que están fuera, que Dios se encargue de ellos. Pero los que están dentro, los que están en la iglesia, a esos tenemos de alguna manera que tocarlos. Tenemos que de alguna forma afectarlos. Sigamos en el capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Es alguno de ustedes tan atrevido que no somos capaces de juzgar las cosas entre nosotros y las tenemos que llevar a la corte externa, a la corte secular? Probablemente el apóstol Pablo está hablando de cosas de menor envergadura, porque ya sabe usted perfectamente que asuntos criminales tendrán que ser llevados a las cortes. Pero hay asuntos menores que tendríamos que poder resolver entre nosotros y no tener que ir al juzgado, no tener que ir a las cortes. Casos criminales, el gobierno va a tener injerencia en esos casos y no podemos resolverlos nosotros. Hay situaciones que escapan a nuestro conocimiento, que escapan a nuestros recursos. Pero hay cosas pequeñas que no tendrían que terminar en una corte, que no se ve bien que un cristiano vaya contra otro cristiano al tribunal, a la corte, a juicio. No es apropiado, no es correcto. Verso 2. ¿O no sabéis
que los santos han de juzgar al mundo, ¿qué autoridad? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Cómo es posible que no podamos juzgar cosas pequeñas cuando un día nosotros vamos a juzgar al mundo entero? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vamos a juzgar a los ángeles. ¿Y cuánto más las cosas de esta vida? Claro, probablemente allí la palabra juicio en este versículo, la idea sea gobierno. Vamos a gobernar en el universo. Vamos a gobernar. Dios nos va a dar posiciones de autoridad. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Tiene un tono irónico. Otra vez, Pablo ha estado utilizando ese recurso de la ironía en varios capítulos que hemos visto ya. Y aquí otra vez, es decir, vamos a juzgar al mundo y ahora cuando vamos a juzgar entre nosotros ponemos a los que menos sensatez tienen, a los que menos capacidad, a los de menor estima, a los menos preparados para juzgar. No, tenemos que utilizar a esa gente que tiene recurso y capacidad para juzgar. Para avergonzaros, lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio para que juzgue? Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No hay entre nosotros alguien que tenga esa capacidad, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Le está diciendo, mire, el pecado es doble. En primer lugar, que tiene pleito. Y en segundo lugar, que lo hace ante los injustos. El primer pecado es que estemos en pleito contra un hermano. Y el segundo es que no lo podamos resolver entre nosotros y tengamos que ir afuera. Mire lo que dice el verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta que es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya eso es una falta. Y cuando utiliza allí la palabra falta, en el original, esa palabra que se traduce ahí como falta es la palabra derrota, es la palabra fracaso. Dice, el hecho de que haya pleito entre dos hermanos ya es un fracaso. Tendríamos que ser capaces de juzgar y discutir nuestros problemas sin crear un pleito, sin que hayan enojos. No tenemos que estar de acuerdo, pero tampoco tenemos que estar enojados. Puede haber problemas y discrepancias entre nosotros, pero no por eso tenemos que enojarnos. No por eso tenemos que ser enemigos. Bueno, no estoy de acuerdo con mi hermano, juzgo esta experiencia, esta situación de forma diferente, pero mi hermano es mi hermano y no vamos a pleitear y no vamos a ir a corte, mucho menos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Ve? Si tengo un problema con mi hermano, Pablo sugiere, bueno, de repente, ¿puedo yo asumir la culpa aunque no la tenga y sufrir el agravio para ganar a mi hermano y poderlo bendecir, aunque yo crea que él es culpable y yo inocente? Pero los maduros son capaces de sufrir el agravio. ¿No fue eso lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Asumió su culpa y lo declaró inocente. ¿Por qué no aprendemos a hacer nosotros también por algunos hermanos un poquito de esto? ¿Por qué no imitamos un poquito a Jesús? Especialmente cuando ese hermano es el esposo, esa hermana es la esposa y son nuestros hijos, y a veces estamos en un legalismo que queremos probarle que son culpables y terminamos enojados y molestos cuando dice Pablo, ¿por qué no sufre un poquito el agravio y se carga un poquito de la culpa usted? Y así tenemos paz entre los hermanos. Palabras sabias del apóstol. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. No solamente que no sufrimos el agravio, sino que cometemos el agravio y defraudamos. ¿Sí? A veces somos culpables
en la peleita que hay. A veces somos nosotros los culpables en la guerra, la guerrilla esa que hay. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si andamos defraudando a los hermanos, somos injustos. Si no pagamos, somos injustos. Si no cumplimos, somos injustos. Y la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Observen la diferencia que hace entre afeminados y los que se echan con varones. Es decir, los hombres que asumen conducta de mujer no heredarán el reino de los cielos. Y los hombres que toman a otros hombres como mujer tampoco heredarán el reino de los cielos. Así es que eso es una costumbre y una conducta que tenemos que corregir si pretendemos entrar al reino de los cielos. Los tales no heredarán, ni los ladrones, ni los avaros, ¿oyó? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alguien dijo cuando yo esa lista, qué poca gente va a entrar. Mire, qué fácil se nos hace señalar al asesino, señalar al afeminado, señalar al homosexual, señalar al criminal y al ladrón. Pero aquí hay otras cosas que no señalamos, porque los estafadores, ¿sabe cuántos estafadores legales hay que se encubren tras ciertas estrategias? Y los avaros, los tacaños, no heredarán el reino de Dios. No son solamente los asesinos los que no van a heredar, estos tampoco. Bueno, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Tres cosas dices: lavados, la sangre de Cristo nos lavó, nos quitó la culpa. Santificados, apartados de eso. Y tres, justificados, es decir, Jesucristo pagó el precio. Así que estoy limpio, ¿sí? Estoy santo, separado, y estoy justificado. Si éramos esas cosas, ya Cristo las quitó. No podemos seguirlas haciendo. Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu, de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas. Obviamente, no estamos hablando de conducta, de pecado. Todas las cosas me son lícitas, las que me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mire, ahí cambiamos de tema. Hemos dejado esas conductas pecaminosas por las cuales dice allí, no se heredará el reino de los cielos. Y ahora cambia en el versículo 12 a conductas que me son lícitas, que me son permitidas, que Dios no las prohíbe, pero que no todas ellas convienen y que no todas ellas edifican y que no todas ellas hacen bien, aunque son lícitas, ¿sí? Me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que son lícitas, no es que son ilícitas, no es que son ilegales, pero Dios no quiere que me dominen, aunque son legales. No hay ningún versículo que diga que ver televisión es pecado, pero hay gente que se deja dominar por la televisión. Nadie dijo que es ilícito, pero conviene ver ciertas películas, conviene estar tantas horas en el televisor, conviene dormir tanto, convienen ciertas conversaciones. Nadie dijo que ocupar tiempo en el chiste es ilícito o inmoral, pero nos hace bien vivir en eso todo el tiempo, pasar tantas horas dedicadas a eso. La realidad es que no lo es. Entonces,
cuidado con ella. Cuando miramos la lista de arriba de todas esas cosas, de criminal, de borracho, de todo, decimos, no, nada de eso. Pero ahora en el versículo 12 ya no está hablando de cosas pecaminosas como la de los versos anteriores, está hablando de cosas que son lícitas, que son legales, que las puedo hacer, que están permitidas, pero que no convienen, que están permitidas, pero que no debo permitir que me dominen, no debo permitir que me arrastren. Esto es un versículo poderoso, es un versículo para usarlo y citarlo. Las viandas para el vientre, vamos a clasificar cosas, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno, las viandas, como al otro, al uno, el vientre, como a las otras, entonces las viandas, destruirá Dios. Hay gente que vive para comer, sin saber que a fin de cuentas esto, el vientre, termina en el hoyo, termina en el hueco, termina en la tumba. Y las viandas también. ¿Y qué? ¿De qué sirven tanto interés en comer? Pero el cuerpo no es para la fornicación. El vientre es para la vianda y la vianda para el vientre. Pero el cuerpo, nuestro cuerpo, no es para la fornicación, sino para el Señor. Y esto para los gnósticos que andan enseñando que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno. Bueno, aquí dice que no, aquí dice que el cuerpo no es para la fornicación porque el cuerpo es del Señor y el Señor es para el cuerpo. ¿Sí? Dios es para nosotros y nosotros para Dios. Hablando de nuestro cuerpo físico, Dios nos santifica físicamente. Dios nos purifica y nos salva, nos limpia físicamente. Este cuerpo es del Señor. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El Dios que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros también. Gloria a Dios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Somos parte de Cristo. Físicamente, este cuerpo nuestro es parte de Cristo. ¿Cómo lo vamos a entregar a la fornicación? ¿Cómo lo vamos a entregar al pecado? Si este cuerpo es de Cristo y es parte esencial de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, el que va a fornicar con una ramera. Los quitaré de Cristo y los entregaré a la prostitución. No, si este cuerpo es de Cristo, no se le puede entregar a la fornicación y al pecado. De ningún modo, de ninguna forma, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Esto es serio. El cuerpo es de Cristo y Cristo del cuerpo. Pero el que se une con una ramera se hace uno con la ramera y se integra con el cuerpo de la ramera. Ahora usted sabe lo que tiene en su cuerpo una ramera, una prostituta. Lo que tiene en su cuerpo es pecado, lo que tiene en su cuerpo es identificación con la maldad, con lo malo. Porque dice, los dos serán una sola carne. Así es que en la experiencia sexual nos unimos y nos hacemos una sola carne con nuestras esposas o con la ramera. Y está prohibida tal conducta. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, un espíritu es con el Señor. Huid de la fornicación. ¿Qué dice que hay que hacer de la fornicación? Huid. Hay que huir de la fornicación. Allí no dice enfrentad la fornicación. Allí dice huid de la fornicación. Al consejo del apóstol hay que prestarle atención. La Biblia no nos manda a enfrentar la tentación, sino a huir de la tentación. Y aquí, en particular, de la fornicación. No enfrente la fornicación, no pelee contra la fornicación, huya, escape.
Apártese, borre el teléfono de alguna gente que lo induce a la conducta pecaminosa, borre el teléfono de su celular, quítelo de allí, bórrelo de su agenda donde tiene los teléfonos, borre la dirección, desconéctese, no vaya a esos lugares. Si es por aquí, vaya por allá, vaya en otra dirección, huya de esa conducta. Es necesario huir de esa conducta. Déjeme hacer un altito aquí, unos segundos. Fíjese, para mí es importante su petición de oración. Tal vez usted tiene gente por la cual quiere que oremos y los presentemos delante de Dios. Bueno, aproveche esta pausa que estoy haciendo para escribirme un email ahora mismo y envíeme esas peticiones, porque yo quiero orar por esa gente, quiero orar por esas personas y por esas peticiones. Ahí está en la pantalla, ahí debajito de la pantalla está la dirección en vivo diaspavón.com, en vivo @diaspavón.com, corridito, en vivo @diaspavón.com. Escríbame ahora mismo y comparta sus peticiones. Huid de la fornicación. Vuelvo aquí. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¡Qué tragedia! El que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjese, los demás pecados están fuera del cuerpo, pero el de la fornicación contamina el cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mire cómo lo va a decir. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros, sois del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha hecho de su cuerpo el templo de Él, el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a entregar este cuerpo al pecado y a la maldad si le pertenece al Señor y el Señor le pertenece a Él? Si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que mantenerlo puro, hay que mantenerlo limpio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y son de Dios porque Dios los compró, dice ahí, habéis sido comprados por precio. Es ilegal entregar el cuerpo a opciones pecaminosas. Es ilegal. La fornicación es ilegal porque este cuerpo ya no nos pertenece, es del Señor. Él nos compró, le pertenecemos a Él, no somos nuestros. Cristo nos hizo limpios. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Todos tenemos que anhelar ser puros, ser santos. Todos tenemos que anhelar servirle al Señor. He terminado con esos dos capítulos. Estoy impresionado de que pudimos terminar a tiempo los dos capítulos, capítulo 5 y capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Ahora en nuestro próximo encuentro vamos a seguir con el capítulo 7, pero yo les tengo que decir algo muy importante acerca de esto. Fíjese bien. Y estoy esperando sus notitas en vivo @diaspavón.com. Escúchenme. Tenemos un grupo de estudio bíblico los miércoles y tenemos otro grupo los lunes y estamos estudiando la carta a los Corintios. Ya para nuestro próximo encuentro vamos a estudiar el capítulo 7. Yo quiero juntar los dos grupos en un solo grupo. En lugar de tener estudio bíblico los lunes y estudio bíblico los miércoles, vamos a tener una sola reunión de estudio bíblico. Y sucede que la reunión de estudio bíblico de los miércoles es una reunión a la que gente viene y participa conmigo aquí en vivo, estudian conmigo la palabra y previo a dar la enseñanza tenemos un periodo de adoración, es un periodo de alabanza, un periodo de glorificar al Señor. Entonces yo quiero suplicar a toda la gente que me está acompañando lunes tras lunes de 9 a 10 hora de Miami, que lo hagamos los miércoles, comenzando este miércoles ya con el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Claro que en lugar de comenzar a las 9,
comenzamos la adoración desde las 8 y ya a eso de las 8:45, 9 menos cuarto, yo comienzo a enseñar y participamos todos en esto. Y así hacemos de los dos grupos un solo grupo y de los dos horarios un solo horario y podemos compartir más fácil. Interactuar de esa manera y compartir de esa manera va a ser maravilloso. Entonces, lo que le estoy anunciando es que a partir de hoy, ya nuestra reunión semanal será el miércoles. Así que será este miércoles que tendremos estudio bíblico y desde las 8 ya vamos a estar transmitiendo, aunque yo propiamente voy a estar tomando el micrófono a eso de las 8:30 y unos 10 minutos después estaremos enseñando. Y probablemente pues el estudio bíblico sea de 8:30 a 9:30. Porque también lo estamos teniendo un poquito tarde ahora de 9 a 10. Así es que el estudio bíblico per se lo vamos a comenzar a eso de las 8:30 y pretendemos que a las 9:30 ya estemos terminando con el estudio bíblico virtual que estamos realizando. Lo que le estoy entonces diciendo es que comenzando hoy el estudio bíblico de los lunes lo pasamos para el día miércoles, que comenzamos desde las 8 y terminaremos a las 9:30, pero la primera media hora será adoración y ya a las 8:30 yo comienzo la enseñanza, voy a la enseñanza de una vez hasta las 9:30 aproximadamente. Y les quiero invitar a que me acompañen. Les voy a enviar un email, lo vamos a poner aquí en la página para que todos lo recuerden y les suplico que nos acompañen los miércoles. Váyase conmigo a los miércoles, es pasado mañana martes, bueno, el miércoles en la noche igualito que ahora, pero en lugar de comenzar a las 9 en punto, va a comenzar a las 8. A 8:30, adoración, 8:30, entonces comienza el estudio bíblico hasta las 9:30. Es un pequeño cambio que hemos tenido que hacer para ajustar ambos grupos en un solo grupo. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Ahora sí, les veré el próximo miércoles. Este miércoles de esta semana, estudiando el capítulo 7 de la Carta a los Corintios, que es interesantísimo. Eso es un capítulo poderoso. Usted no se lo quiere perder. Este es un capítulo que me cautiva, que me estremece y creo que es muy importante que todos lo estudiemos. Ese capítulo que comienza diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, temas que los hermanos en Corinto le habían compartido, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mire con lo que comienza. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, sobre eso les voy a hablar el miércoles, este miércoles. A las 8:30 comienzo a enseñar. Le espero, 8:30, este miércoles, a través de www.diaspavon.com. Exactamente igual, en vivo. ¿Ok? Un abrazo, Dios les bendiga. Hasta